Pues soy Ofelia Cervantes, profesora del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica, y para mí es un gran honor presentarles esta mañana a tres excelentes colegas, expertos que han trabajado sobre los desafíos, oportunidades y aplicaciones de la analítica de Big Data. Este término que en inglés se conoce como Big Data Analytics. Y nos compartirán diferentes perspectivas de lo que se puede hacer aplicando técnicas avanzadas de ciencia de los datos, de inteligencia artificial, para tratar de entender esta gran colección de datos, esta inmensa cantidad de datos que existen hoy en día y que en particular representan un interés relacionado con el manejo de la enfermedad, de esta pandemia que estamos padeciendo todos a nivel mundial del COVID-19. Les voy a platicar en primer lugar cuál será la dinámica de nuestra sesión de trabajo. Los primeros 60 minutos tendremos la participación de los expertos, que les presentaré uno por uno a continuación, y después tendremos 30 minutos para poder tener un diálogo abierto respondiendo a las preguntas que ustedes nos harán favor de haber presentado en el chat. Comenzamos entonces con nuestro primer ponente. Bueno, quisiera presentarles primero que tenemos tres expertos. Comenzaremos con el doctor Esteban Castillo Juárez, continuaremos después con el doctor José Luis Cecchinelli y terminaremos con la presencia del doctor Sergio Picasso. Permito entonces pedir que se nos presente en la semblanza del doctor Esteban Castillo, por favor. El doctor Esteban Castillo Juárez es uno de nuestros orgullos UTLAB, ya que es egresado del doctorado en Ciencias de la Computación de nuestra universidad en la generación 2017. Obtuvo la maestría en Ciencias de la Computación y la licenciatura en Ciencias Computacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Castillo es miembro del SNI y también pertenece a la Asociación Mexicana del Procesamiento del Lenguaje Natural. Recientemente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Albany, en SUNY, y trabaja actualmente como Research Scientist en el Rensselaer Polytechnic Institute. Ha publicado capítulos de libros, así como numerosos artículos en revistas y conferencias internacionales especializadas. Ha participado también en proyectos de investigación con financiamiento nacional del CONACYT y también de otras agencias internacionales como el Uruguay. Sus intereses de interés incluyen procesamiento del lenguaje natural, aprendizaje de máquina, minería de textos, ciencia de los datos, entre muchos otros. Su trabajo reciente en el Rensselaer Polytechnic Institute está dirigido al desarrollo de proyectos en ciberseguridad para diferentes agencias gubernamentales de mucho prestigio en Estados Unidos, como el DARPA y National Science Foundation. El doctor Esteban Castillo abordará el uso de las redes sociales, que hoy en día es una fuente inagotable de datos, como ya señalábamos, de Big Data, y nos comentará cómo se pueden detectar patrones de conducta de los usuarios, así como detectar los temas sobre los cuales están hablando, y además cómo esta información puede ser útil para detectar aspectos particulares de la enfermedad. Nos comentará cuáles son las redes sociales más importantes hoy en día que se utilizan para difundir información y nos comentará cuáles son las técnicas y las herramientas más populares conocidas en la ciencia de los datos para apoyar la toma de decisiones en el contexto de este brote del COVID-19. Bienvenido, doctor Castillo. Lo escuchamos con interés. Muchas gracias. Es un placer estar aquí y compartir con todos ustedes en esta agradable plática y espero que sea de mucho interés para todos los asistentes. Y supongo que me toca empezar, claro, ¿verdad? Sí, claro. Adelante. Déjenme compartir en pantalla. Un momento. Ok, bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Como dijo la doctora Cervantes, yo voy a hablar un poquito más acerca de las redes sociales y cómo qué tipo de información y qué tipo de patrones se pueden extraer de estas en el específico contexto de esta pandemia de coronavirus, COVID-19 o SARS-CoV-2. Entonces, un breve vistazo sería explicarles un poco el contexto de esta pandemia, que creo que todos estamos embebidos en ella, un poco la relación del Big Data con la ciencia de datos o Data Science y cómo estos pueden ayudar a detectar patrones significativos,
así como voy a hablar en específico de algunas redes sociales que están siendo altamente usadas para extraer información de manera libre, como Facebook, Twitter, Reddit, Instagram, entre otras. Después voy a hablar un poquito de las aplicaciones, un poco de manera general, qué es lo que están buscando los científicos de datos, los científicos un poco en machine learning y inteligencia artificial, qué están buscando en estas redes sociales. Y después hablar un poco en específico de qué se está desarrollando en Rensselaer Polytechnic Institute, en específico la detección de tópicos sobre una de estas redes sociales, que es Reddit. Y les daré un poquito de una muy breve introducción de, ok, soy una persona nueva que quiero iniciar a analizar estas redes sociales, ¿cómo puedo empezar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, bueno, un poco de contexto. Como todos saben, bueno, y si no saben, pues en el 31 de diciembre del 2019, pues empezó esta pandemia oficialmente en Wuhan, China, y empezó como algo focalizado precisamente en una región del planeta y se ha ido extendiendo en estos alrededor de 6 meses, ha ido incrementándose exponencialmente, como habrán ciertamente notado. Eh, en un esfuerzo por combatir esta enfermedad, científicos y expertos alrededor del mundo han puesto a la comunidad su disposición para poder trabajar y asesorar a los países y a las personas sobre las medidas que hay que hacer para proteger la salud y prevenir la propagación del brote. Ahora, dentro de estos distintos esfuerzos, se han llevado a cabo para entender la enfermedad, pero aún existe cierta confusión. La mayoría de estos esfuerzos se han focalizado principalmente, y es obvio, en el análisis de datos médicos para tratar de detectar una vacuna, para hacer detecciones rápidas, información estadística acerca de la mortalidad, morbilidad, etcétera. Pero, ¿qué otro tipo de información se está analizando además de los datos médicos? Eso es bastante interesante, ya que hay un gran esfuerzo. Y tomando en cuenta que el Internet es una inagotable fuente de información, es interesante empezar a entender y dimensionar qué es lo que se está realizando. Además, es necesario entender qué tipo de técnicas se pueden aplicar para detectar patrones importantes, no solo en datos médicos, datos estadísticos o químicos. Y más importante aún, cómo dicha información puede mejorar el entendimiento de la enfermedad, cómo nos puede ayudar. En el caso de los datos médicos es obvio, tratar de encontrar esta vacuna que nos pueda ayudar a salir de este pseudo confinamiento y tratar de pasar de esta nueva normalidad a la normalidad que teníamos antes. Pero desde el punto de vista de las redes sociales, ¿cómo podemos usarlas para dimensionar, entender y ayudar a las personas en este brote? Principalmente son las tres preguntas que trataré de abordar en esta plática introductoria. Entonces, bueno, en este sentido, un poco aparecen dos temas en cuenta, que son la Big Data y, y la ciencia de los datos como tal. Y como ustedes saben y como mencioné antes, estos están un poco embebidos en lo que es el Internet, en la web, y están presentes, dado la gran cantidad de información que está alrededor del mundo, interacciones entre usuarios, interacciones entre personas, compartir información, es algo que está presente día a día y que ha ido creciendo en los últimos 10 tal vez 15 años, exponencialmente. Ya antes solo utilizábamos hace 15, 20 años tal vez algunos chats, bueno, ni siquiera videollamadas, solo chats, solo intercambiar mensajes de correo, pero ahora tenemos distintos medios de comunicación para, ya sea para publicar información de manera pública como en Twitter, publicar información en forma de videos, tal vez nuestras experiencias, inquietudes, noticias, como por ejemplo en YouTube, o redes sociales más cerradas como en Facebook. Entonces tenemos una gran cantidad de información. Y sí, como lo mencionaba, las redes sociales pues se han convertido en algo que es, como le llaman, trending y que ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de los usuarios. Y no es el caso, y no es algo diferente con esto de la pandemia. Mucha gente ha empezado a compartir información de distintas índoles, por ejemplo, qué es lo que opinan, qué es lo que creen, o incluso información, mismos medios noticiosos han empezado a compartir información, las noticias al momento, y no solo al momento, casi al minuto, de manera instantánea. Entonces, en ese sentido, Big Data y la ciencia de datos, Big Data que es más que nada estos grandes volúmenes de información que existen actualmente, y la ciencia de datos que es como este proceso metodológico para tratar de pasar de estos datos en crudo a encontrar patrones,
nos ayudará a detectar información muy valiosa en estas de redes sociales. Ahora, con esto del, ¿cuál es la principal relación entre Big Data y la ciencia de datos? Bueno, en el lado de Big Data, más que nada, como dije, es un gran volumen de información. Muchas veces tenemos distintas aserciones de qué es para nosotros un gran volumen de información, lo que tal vez para mí 1 giga, 100 gigabytes de información es mucho, tal vez para una empresa, para un negocio es poca información. Entonces es un poco ambiguo el término, pero hay 4 subtérminos que nos ayudarán a entender a qué se refiere un poco este de Big Data. Es un poco el volumen, la velocidad, la variedad y la veracidad de los datos. El volumen que puede ir dependiendo del tópico o dominio, en este caso nos estamos refiriendo a COVID, que puede ir desde unos cuantos megabytes de información hasta terabytes, exabytes o petabytes de información acerca de interacciones en medios sociales. Entonces, la gran cantidad de información. La velocidad es qué tan rápido fluye esta información a través de los distintos medios sociales, que como pueden darse cuenta, esa cuestión es casi instantánea, en milisegundos, en segundos, que pasa algo, una noticia, por ejemplo, se desarrolló una nueva vacuna, se desarrolló un nuevo test. Entonces, la información está fluyendo de una manera muy rápida. La variedad, que es como los distintos tipos de información que podemos encontrar en estos medios sociales, eso es obvio. Facebook tiene su nicho de operación, Twitter tiene su nicho de operación, así como YouTube y otras. Todos tienen un distinto propósito. Claro, tienen ciertas cosas en común, pero también tienen sus elementos específicos. Y obviamente la veracidad, qué tan buena es la calidad de la información que estamos manejando. Entonces, ese es de un lado, un poquito del lado de Big Data. Ahora, del lado de Data Science, como había mencionado, es más que nada un proceso metodológico para pasar de este gran conjunto de información que sabemos que es enorme, es, fluye de manera rápida, es veraz. Entonces necesitamos tener una herramienta que nos permite. Entonces aquí es donde aparece la ciencia de los datos, que es como esta serie de pasos que van desde la definición del problema, que en nuestro caso, bueno, en mi caso muy particular es tratar de detectar patrones significativos en medios sociales, a pasar de estos elementos en bruto, destilarlos, representarlos, extraer información de manera automática, semiautomática o incluso manual, eso es válido. Después presentar esa información, dar esos datos a otros expertos para realizar recomendaciones. Entonces, este proceso de ciencia de los datos es más que nada como de una manera destilada, son como 4 grandes pasos que van desde la definición del problema, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos analizar y si hay cantidad suficiente de información. El segundo paso es la extracción, limpieza y carga de los datos, que es cuando realmente analizamos los distintos medios sociales y tratamos de detectar, ok, existen estos tipos de propiedades, estos tipos de características, y si yo los extraigo directamente del medio social, puedo obtener información relevante. El tercer paso es el más relevante y tiene que ver un poquito con lo que le llaman machine learning o aprendizaje automático. Nosotros podemos analizar tal vez cientos o miles de récords de información, pero ¿qué pasa cuando en este Big Data tenemos miles de millones de datos? Analizarlos de manera manual no es práctico y no es eficiente. Entonces necesitamos tener una manera práctica de obtener información valiosa o de destilar esta información. En este sentido, Machine Learning, que son técnicas de inteligencia artificial, nos proporcionan una suite de herramientas que nos permiten, de esta información que tenemos, realizar un aprendizaje, es decir, que una computadora entienda esta gran cantidad de información y extraiga de manera automática los patrones. Una computadora le enseñamos a detectar patrones, a detectar puntitos, como si lo viéramos en un plano cartesiano 2D, en miles de millones de datos, a detectar estos elementos distintivos y después dárnoslos de manera automática. Y ya que los tenemos, tratar de presentarlos para otros usuarios que pueden ser expertos y que pueden proporcionar mayor información a centros noticiosos, a centros de investigación, etcétera. Entonces tenemos estos 2 grandes elementos, ciencia de los datos y Big Data. Ahora, el tercer gran eslabón es los medios sociales. ¿Qué datos hay disponibles? ¿Qué tenemos en los medios sociales? ¿Cómo yo, el usuario común, puedo acceder a estos medios sociales y extraer esta información? ¿Es posible? En este sentido, como ya había mencionado, hay algunas redes sociales que se distinguen por proporcionar herramientas o por proporcionar elementos para minar esta información. En específico me quiero enfocar en estos 5, que son Facebook, Reddit, Twitter, YouTube y esta pseudo red social, Twitch, que está volviendo bastante popular, y más que nada durante la cuarentena.
Entonces, un poquito Facebook, la mayoría de personas la conocen, es una red social un poco cerrada en lo que conjuntos de personas, de amigos cercanos, es importante remarcar, amigos cercanos se reúnen y comparten información entre ellos. Es una red social un poquito más cerrada y es un poquito más íntima, donde personas que se conocen más ampliamente difunden información. Del otro lado del espectro tenemos Twitter, que son mandar información, mandar mensajes cortos, 144 caracteres, bueno, hace como 3 años le subieron un poquito más, mandar mensajes cortos a nivel público, a todo el que lo quiera ver. Y entre más populares seamos, nuestro mensaje va a tener una mayor penetración. Por otro lado, tenemos Reddit. Tal vez esta red social no sea tan conocida en México, pero es un poquito más utilizada en Estados Unidos, en Reino Unido y un poquito en Australia. Es como un blog en el que las personas publican publican una especie de sus dudas, inquietudes, y son más extendidos. Pueden publicar cualquier tópico, cualquier tema, y hay comentarios, réplicas, etcétera. Entonces, pero se pueden publicar incluso párrafos o incluso gente que publica hasta pseudolibros con información que van desde cómo cocinar algo hasta teorías conspirativas. Y claro, tenemos YouTube, que todos lo conocemos, lo hemos usado de alguna manera, es un medio social en el cual podemos compartir videos, hay distintos canales y cualquier tipo de información está disponible. Existen estas personas, youtubers, que crean contenido o lo publican y hace que sea muy diverso. Y por último tenemos esta red social llamada Twitch, que se ha vuelto bastante popular. Es una pseudo red social de streaming en la que las personas suben, suben videos en tiempo real en los que ellos están realizando algo, por ejemplo, jugando un videojuego, probando una aplicación, y muchas personas están reaccionando como esas personas a lo que está pasando. YouTube trata de replicar un poquito eso, pero Twitch se especializa específicamente en lo que le llaman el streaming. Ahora, tenemos estas redes sociales, pero yo como usuario común, ¿cómo puedo extraer información de ellos? Bueno, afortunadamente todas estas redes sociales amablemente nos permiten o nos dan acceso a la información y nos permiten, o ellos mismos han creado, cada una de estas redes sociales han creado una plataforma para que nosotros podamos acceder de manera gratuita en el 99, 95 a 99% de los casos, acceder a esa información en pseudo tiempo real. Obviamente en tiempo real no, para ello necesitaríamos ser usuarios premium, pero en pseudo tiempo real, cuando digo pseudo, tal vez con algunas horas de retraso, o tal vez con 1 o 2 días, dependiendo de la red social. Entonces ellos proporcionan esta plataforma y le llaman, es una plataforma que en términos de computación le llaman API o API, es una Application Programming Interface, que es más que nada como una suite de herramientas que ellos proporcionan para que podamos acceder a la información. Ellos dan el conjunto de herramientas y nos dicen cómo extraer la información, ya sea utilizando, en la mayoría de los casos, tenemos que utilizar algún lenguaje de programación. No tiene que ser un lenguaje específico, puede ser incluso desde algo como JavaScript, Python, R, C Sharp, C++, etcétera. Teniendo cierto grado de conocimiento de un lenguaje de programación computacional, podemos acceder a los datos. Y nosotros como usuarios podemos consumir la información. Obviamente, con los términos y restricciones que las personas de las redes sociales nos indiquen. Entonces, existen estas herramientas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya sabemos que tenemos esta ciencia de los datos, sabemos que tenemos este gran volumen de información y sabemos que los medios sociales a través de estas APIs nos proporcionan el medio para poder acceder. ¿Qué podemos extraer? Bueno, voy a dar algunos ejemplos. Obviamente en la parte inferior izquierda, por si a alguien le interesa, está un poquito como la documentación de estas APIs, que en este caso es Twitter Developer, y es un poco como empezar a leer y empezar a detectar qué propiedades hay. Pero, ¿qué tipo de propiedades se pueden extraer y qué tipo de propiedades se pueden extraer en específico en este contexto del coronavirus, tomando en cuenta el estado del arte y lo que otros investigadores están realizando? Bueno, muchos investigadores están enfocando en tratar de detectar, por ejemplo, en el caso de Twitter, los usuarios populares que comparten información acerca de la pandemia. ¿Quiénes son los usuarios más prevalentes que están compartiendo la información? ¿Son usuarios fidedignos o son estos pseudodichos llamados bots y que están tratando de pasar cierta información que tal vez no puede ser muy real? Entonces, primero, mucho de la investigación científica en las redes sociales se enfoca en popularidad, que puede ser hay dos tipos de popularidad, que uno, que tengo muchas personas que me siguen, y otro, que tengo una gran penetración, que puedo llegar a muchos canales y que la información que yo doy tiene un gran alcance.
El siguiente punto es, ¿qué tópicos, ya que detectamos de una u otra manera quiénes son estos usuarios populares, qué tópicos acerca de la enfermedad están compartiendo o están proveyendo? ¿De qué están hablando estos usuarios? ¿Están hablando de las vacunas? ¿Están hablando de desinformación? ¿Están hablando de algún presidente en específico? Son mensajes con una carga emocional positiva, con una carga emocional negativa. Entonces, tratar de detectar estos tópicos es muy importante para tratar de detectar las detecciones, para tratar de entender las interacciones humanas y tratar de darles un cierto contexto y tratar de prevenir ciertas cosas. Otro punto es desde dónde se está comunicando la gente. La geolocalización es un punto importantísimo y Twitter es uno de los pioneros en proveer geolocalización de todo lo que se menciona. Claro, obviamente cuando digo geolocalización me refiero a en qué país o a lo mejor en qué estado, sin ser tan específico en dónde está, porque se puede malinterpretar como, se puede usar de una manera maliciosa con propósitos delictivos. Me refiero a en qué país o por lo menos en qué estado o ciudad. Se está hablando más de ciertos temas, qué usuarios, y eso nos ayuda a entender un poco quiénes están más actualizados o desactualizados acerca de lo que se habla de la enfermedad. Lo siguiente, como había mencionado un poquito antes, es ese sentimiento, la polaridad. ¿Cómo se sienten las personas? Por ejemplo, durante este confinamiento que todos estamos sufriendo, las personas a lo mejor en ciertas regiones se pueden sentir más tristes, más felices. Entonces, tratar de detectar ese tipo de cosas, a lo mejor si, por ejemplo, en la Ciudad de México las personas tienen una carga de polaridad más negativa, pero por ejemplo en otro lugar como Guanajuato tienen una carga más positiva, nos puede dar un poco de información, tal vez es por la cantidad demográfica de personas, tal vez es por cosas tan, a lo mejor no correlacionamos clima, altitud, cosas que a lo mejor no tenemos a la mano, pueden llevar a que tenga una carga o no, o incluso el tipo de personas que están viviendo en esas urbes. Otra cosa y que es muy importante es la detección de noticias falsas o maliciosas. Por ejemplo, y se puede ver muy claramente, hay muchos usuarios alrededor del mundo que están enviando información que no es fidedigna, de ya se encontró una vacuna, ya pueden salir a las calles, la enfermedad no existe, estas teorías conspirativas están pululando alrededor de las distintas sociedades y están haciendo que se creen desinformación que puede afectar y que puede causar grandes problemas, porque si la gente sale, como ustedes bien sabrán, pueden contagiarse y pueden pasar cosas peores. Y claro, otra cosa que se está utilizando mucho en Twitter es la predicción de patrones de consumo de contenidos. Dado que las personas están encerradas o en cuarentena, las empresas están tratando de detectar, ok, ¿cómo puedo promocionar mi producto? ¿Cómo puedo promocionar mi servicio? ¿O cómo poder tener más penetración para que las personas pues, puedan comprar en línea o puedan ver mi contenido, ya sea Netflix, YouTube, etcétera? Entonces, ¿cómo puedo penetrar y llegar a la mayor cantidad de personas, dado que todos están encerrados y están consumiendo mi medio social? Entonces, es un poquito de lo que está haciéndose en YouTube, de manera muy general, obviamente. Ahora, del lado lo siento, de Twitter, ahora del lado de YouTube es un poquito distinto. Como les dije, cada red social tiene su propio nicho de información y ese nicho de información nos proporciona datos distintos y un alcance distinto. Como vimos en Twitter, la información es más popular, es accesible a todos y no necesitas estar también YouTube, pero aquí lo puedes tener más a la mano y son mensajes cortos y tienen un alcance específico. En el caso de YouTube, se enfoca más en videos, en canales, en lo que la gente, los contenidos que la gente crea y mucho de lo que se está haciendo en esta red social en específico es tratar de detectar videos específicos que hablan acerca del virus. Y en específico, tratar de detectar el título y la descripción. Claro, bueno, eso lo hablo desde mi punto de vista como alguien que trabaja en el procesamiento del lenguaje natural, personas que trabajan en el video se especializan más en, en lo que está en el contenido del video, pero desde el punto de vista textual es el título, el contenido y las interacciones que tienen, cuántos likes, cuántos dislikes, tienes la información que habla acerca de la pandemia. Eso nos puede ayudar a entender si un video es popular, no es popular, o puede estar mandando un poco de desinformación. Otra cosa son los canales favoritos para los usuarios durante la cuarentena. Realmente, antes de la cuarentena, bueno, dependiendo del país, más o menos en febrero, enero, febrero, se tenía una interacción distinta en estas redes sociales y en específico en YouTube. Se tenían otras cosas en tendencia, se tenían otras perspectivas para lo largo del año, pero esto ha ido cambiando conforme a los meses. Entonces, en este sentido, muchos usuarios han tenido que adaptarse y muchos canales han tenido que adaptarse a crear contenido, tal vez para poner un ejemplo, personas que hacen yoga, que hacen demostraciones de cómo se hace yoga para tratar de pasar esta cuarentena. Se han hecho más populares videos de cocina, aunque no lo crean, se han hecho más populares
videos de videojuegos, porque es lo que tiene más al alcance, videos de series, o incluso muchas personas están subiendo, increíble o no, están subiendo material con copyright a estos medios sociales para tratar de difundirlo de manera masiva. Entonces, tratar de detectar estos canales nos puede dar una mayor información de qué se está compartiendo, dónde se está compartiendo y el por qué se está compartiendo. Lo siguiente es estos youtubers o estas personas creadores de contenido, ¿cuáles son los más populares? Ya que ellos nos pueden ayudar a identificar a las personas que pueden propagar más rápidamente la información si fuese necesario. Si queremos propagar alguna noticia, si queremos propagar algo, y sabemos que esas personas son fidedignas o que van a compartir información de manera precisa, podemos compartírselas y ellos la harán llegar a una gran cantidad de personas. En este sentido, el siguiente punto, la dispersión de la información en los distintos canales. ¿De qué hablan? ¿De qué están hablando? ¿Por qué es importante? Y cómo lo están manejando? Y principalmente, ¿cuáles son la reacción de los usuarios? Y lo más importante, y lo que he notado bastante en millones de datos, es actualmente en YouTube se ha llenado en un 20 a 30% en una cantidad impresionante de teorías conspirativas que van desde el uso del papel de baño, el uso de de la tecnología 5G, etcétera. Entonces, tratar de detectar estas teorías conspirativas nos puede ayudar a cortar de tajo esta desinformación y tratar de proveer información real, ya sea por medios noticiosos oficiales o por estos susodichos youtubers. Y por último, sistemas de recomendación para distribuir información fidedigna, claro. Ahora, en el caso de Reddit, eso es en el caso, este fue el caso de YouTube. En el caso de Reddit es un poquito más específico, son blogs donde gente trata de explicarse. Entonces aquí es un poco de cuáles son los blogs más populares, los más impopulares, la detección de cuáles son los líderes de opinión, los líderes o las personas influentes dentro de estos blogs, porque dado que son más extensos, la gente tiende a explicarse más, tiende a sobreabordar el tema. Entonces, ¿quiénes son los que dominan la conversación? ¿Por qué dominan la conversación? ¿Y cómo pueden coaccionar a otras personas a que hagan algo? Y en este sentido, Reddit se ha, se ha detectado que hay una gran cantidad de estafas, dado que hay mucha gente ofreciendo productos, ofreciendo servicios, vender máscaras N95, vender productos médicos, vender sus dichas vacunas, o vender cantidades industriales de papel de baño, cantidades industriales de medicinas como la hidroxicloroquina, remdesivir, ciertos antivirales que tal vez pueden causar daños a la salud. Entonces, tratar de detectar estos patrones y conductas pueden ayudarnos a detectar quiénes son estos usuarios, detenerlos y en el mejor de los casos, pues transmitir de nuevo información que sea lo más real posible y que pues, ayude a los usuarios. Ahora, Facebook. Facebook, los otros tres son redes sociales públicas y cualquiera puede entrar, bueno, solo abriendo tu cuenta con una contraseña, etcétera. Pero Facebook, como ustedes saben, y bueno, si no lo saben, tú puedes abrir tu red social, pero para ser amigo de otra persona necesitas enviar una invitación. Entonces es una red social más restringida. Entonces aquí se buscan otro tipo de patrones, como la detección es algo más focalizado y a ciertas áreas de poblaciones, como la detección de amigos o usuarios que nosotros conocemos, o por ejemplo, como el Facebook de la Universidad de las Américas, qué usuarios son los que están más activos cuando vienen esa red social, dónde se encuentran, qué nuevos amigos podemos recomendar en esta red social que hablen acerca de estos mismos temas, en este caso del coronavirus. Y en Facebook también se ha notado una gran cantidad de noticias falsas. La información está fluyendo de manera rápida y por ejemplo, se está absorbiendo información de otras redes sociales y se está posteando en lo que es Facebook. Pues tratar de detectar quién está enviando esta información, por qué se está enviando, qué alcance está teniendo, a cuál de mis amigos está llegando esta información es altamente recomendable para tratar de detectar y cortar estos como puntos. Es como si fuera un mapa. Así como Facebook también, a diferencia de las otras redes sociales, se enfoca mucho en la recomendación de eventos. Bueno, ahorita, como estamos en una pseudo cuarentena, los eventos son más eventos virtuales, como por ejemplo este webinar. Entonces, ¿qué eventos se están compartiendo? ¿Por qué se están compartiendo? Estos eventos pueden ser benignos, pero también pueden ser malignos, eventos para, ok, vamos a hacer una manifestación y no vamos a llevar las medidas sanitarias adecuadas. ¿Me explico? Entonces, tratar de detectar esto es importante y es deseable. Entonces, un poco, como vieron, todas estas redes sociales tienen distintos puntos, distintos elementos y nos puedes proporcionar distintos tipos de información. En mi específico caso, de manera muy particular y breve, hablaré un poco de lo que, dentro de estas redes sociales, me voy a enfocar un poquito en Reddit y lo que está haciendo en Rensselaer Polytechnic Institute para tratar de atacar esto que es un poco la desinformación. Aquí está un poco la liga de lo que se está haciendo en Rensselaer. Hay
quien guste entrar después de este webinar puede encontrar recursos de información, artículos, datos ya curados de Twitter, Facebook, Reddit, que pueden encontrar y que pueden consumir sin tener que entrar a estas APIs. Bueno, tienen que entrar para acceder a los privilegios, pero ya está un poco destilada la información. Pero ahora, ¿qué estamos realizando un poquito, por lo menos de mi lado, como alguien que trabaja en procesamiento de lenguaje natural, con ciencia de datos y un poquito de Big Data en Rensselaer Polytechnic Institute? Bueno, nosotros nos enfocamos más en la sociolingüística o el análisis de contenidos para detectar patrones un poquito relevantes. Y específico en Reddit nos estamos enfocando, dado que las interacciones son más un poco de usuario a usuario y tienden a explicarse más, entonces hay un poquito más de contenido. En Twitter hay más lo que le llaman slang o terminología específica y los mensajes son más cortos. YouTube proporciona descripciones, pero no hay como tal una interacción entre usuarios. Facebook sí la hay, pero el alcance, como dije, son amigos de mis amigos de mis amigos, entonces no hay, a no ser que sea un canal de Facebook muy relevante, por ejemplo, como el de la Universidad de las Américas o como algún centro de investigación, no vamos a tener mucha información. Entonces, si queremos analizar el comportamiento, quiénes son los usuarios, cómo se comportan sus usuarios, cómo se comunican, Reddit es la mejor opción. En específico, nosotros nos estamos enfocando en algo muy interesante, la detección de tópicos, que ya había mencionado un poquito antes. ¿Cómo detectar de manera automática? Se puede hacer, si uno lee un documento, puede detectar cuáles son los tópicos que se está mencionando, pero hacer esto de manera automática, de miles de millones de datos de información, que en este caso son interacciones entre usuarios, ¿cómo podemos analizar esto y detectar, ok, ellos están hablando acerca de estos 10.000 usuarios en estos miles de millones de documentos están hablando de crear una vacuna, o están hablando de crear, están hablando, por ejemplo, de la mortalidad o morbilidad? O sea, tratar de detectar esto de manera automática se ha vuelto bastante interesante, porque podemos resumir, es una especie de sumarización, en la que podemos detectar, ok, ellos están hablando de esto, vamos a enfocarnos en los usuarios que hablan de vacunas, tratar de detectar la desinformación. En ese sentido, lo que nosotros tratamos de hacer un poquito es tratar de detectar de una manera, con técnicas de Big Data, Data Science y Machine Learning, tratar de detectar estos tópicos, analizar los elementos léxicos, sintácticos y semánticos. Léxicos, el vocabulario que usan; sintácticos, cómo las personas relacionan las palabras para formar sentencias; y semánticos, el significado de estas sentencias para formar estos contenidos. Tratamos de detectar esto y tratamos de una manera un poquito matemática de modelar estos tópicos, extraer estos tópicos utilizando distintos algoritmos de matemáticos. En este caso hay uno que se llama Latent Determinant Allocation, en el cual trata utilizando la frecuencia de las palabras, cómo las palabras se relacionan entre sí, trata de detectar estos tópicos, estos conjuntos de palabras, y después utilizando algunos conceptos un poquito más especializados, redes neuronales, cosas de Machine Learning para tratar de enseñarle a la computadora a entender, tratar de encontrar estos tópicos. Y ya que tenemos estos tópicos, separar, que es lo que vemos en esta diapositiva, en esta lámina, separar los documentos. Ok, estos documentos hablan de este tópico, estos documentos hablan de este otro tópico, y estos documentos hablan de otro N tópico. Y ya que tenemos eso, podemos hacer cosas bien interesantes. Por ejemplo, este está en inglés, obviamente, ese es el título. En la parte superior está el nombre del blog existente. Está hablando de un poquito a pesar de que la curva puede bajar, todavía puede haber problemas en la hospitalización. Si nosotros primero detectamos qué tópicos están hablando en miles de millones de documentos, que por ejemplo en el caso de Rensselaer estamos analizando alrededor de 150, 170 millones de blogs. mm, Después extraemos estos tópicos. Por ejemplo, los tópicos son los que están en la parte de abajo, es por poner un ejemplo. Son tópicos que nosotros inferimos. CFR se refiere, es un término en inglés, Case Fatality Rate, como el número de muertos. Y hay otros tópicos que puede que no tengan sentido, como el tercero, month, como un poquito de tiempo. Las personas están un poco preocupadas por el tiempo que pueden pasar. Entonces, si nosotros tenemos estos tópicos, como infección, información, la mortalidad, estudios, podemos analizar después, alrededor del tiempo, ya que separamos los documentos por tópicos, podemos analizar el sentimiento que ya había mencionado antes y podemos ver, ok, cómo es el sentimiento de las personas alrededor del tiempo cuando hablan en un bloque específico y cuando se refieren a estos tópicos. Y ya que nosotros detectamos eso, podemos decir, ok, el sentimiento es positivo, el sentimiento es negativo, hay una gran caída en el sentimiento, eso puede indicar que hay una mayor discusión, hay una mayor, lo que le llaman en inglés engagement, entre las personas, hay una mayor discusión, una mayor rispidez entre las personas, y eso puede hacer que
haya mayores discusiones y mayores desacuerdos entre la información. Y teniendo eso, nosotros podemos analizar usuarios específicos. Ok, ya que sabemos qué usuarios son los que son más negativos, podemos concentrarnos en ellos y podemos ver, ok, ¿por qué son más negativos? ¿Y qué piensan de cada tópico? ¿Qué es lo que ellos creen? Entonces pasamos de grandes cantidades de información, las destilamos, obtenemos tópicos, separamos estos blogs de Reddit en distintos tópicos, después analizamos el sentimiento, encontramos a los usuarios que son más positivos, los que son más negativos, nos enfocamos en los usuarios negativos y después podemos analizar, ok, ¿por qué tienen esa opinión tan negativa? Y hemos encontrado o hemos correlacionado que muchos usuarios que tienen una opinión negativa y que tienen un bajo número de comentarios son los que propagan en una mayor o menor medida la desinformación. Entonces, si nosotros empezamos a extraer estos usuarios, analizamos el número de comentarios que comentan, qué piensan de cada tópico, podemos extraer en específico las muestras de, ok, ¿qué dicen en desinformación? Están diciendo que el cloro se puede beber, están diciendo que ya hay una vacuna a la vuelta de la esquina, y esa información, usuarios, sentimientos, tópicos y documentos ya separados, se los podemos dar a algún experto en economía, en política, en noticias, y ellos pueden decir, ok, estos usuarios están mandando información peligrosa, tal vez no banearlos porque eso va en contra de las políticas públicas, pero tal vez darles menor énfasis en la red social o un poquito, aislarlos un poquito para que dejen de publicar cosas maliciosas y con ello poder que la red social esté un poco más limpia y más pura en términos de lo que se comparte. Es un poquito de lo que nosotros estamos analizando en Rancelir. Obviamente estamos trabajando con Twitter, un poquito con YouTube, pero en otros sentidos, por ejemplo, en el caso de Twitter, tratando de detectar fake news directamente en el contenido, sin detectar tópicos, extraer información. Ok, están diciendo que si yo le oprimo a esta liga de Internet, puedo extraer ciertos datos. Entonces, un poquito para poner en contexto qué se puede hacer en redes sociales, pero para terminar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden usar? Yo se los comento desde mi lado que estoy trabajándolo directamente, pero yo como usuario inexperto, ¿qué necesito hacer para empezar con esto? Bueno, hay una cierta metodología que va desde el análisis de sistemas, diseño, la programación. Obviamente lo estoy diciendo desde un punto de vista de ciencias de la computación. Lo primero que tienen que hacer es escoger el problema, qué es lo que quiero analizar. Quiero analizar YouTube, quiero analizar Facebook. Después, tener un cierto conocimiento en algún lenguaje de programación, no necesito ser un experto, puede ser en JavaScript, Python, C Sharp, R, Perl, Haskell, etcétera. Después, utilizar estas APIs, extraer la información, curar esta información, programar, hacer pruebas, convertir esta información, es decir, pasar de los datos crudos a gráficas, y después producir estas gráficas y dársela a otros expertos, o incluso no hacer nuestras propias interpretaciones. Ahora, ¿qué herramientas hay disponibles? Bueno, aquí pongo en esta lámina muy concisamente los distintos lenguajes de programación que tenemos, R, Python, Java, C Sharp, JavaScript, etcétera. Plataformas de Big Data. No necesitamos programar todo desde cero. Hay una gran cantidad de herramientas que ya están creadas, como Spark, Hadoop, SQL Server. Este tipo de herramientas ya nos proporcionan bases de datos relacionales, que pueden ayudarnos ya a trabajar desde cero. Herramientas de Machine Learning, como por ejemplo TensorFlow, Scikit-Learn, herramientas que ya están creadas y que yo solo tengo que llamar a la librería y en 2, 3 líneas de código, dependiendo del lenguaje, puedo analizar grandes volúmenes de información. Después tenemos herramientas para explorar y visualizar, Weka. El mismo Excel, no necesito ser un experto. Si yo tengo los datos, los puedo poner de una manera tabulada y sacar alguna regresión, la media, mediana, promedios, y me pueden dar cierto insight acerca de los datos, bases de datos, como ya había mencionado, y herramientas de desarrollo, como Jupyter Notebook se ha vuelto bastante popular para hacer estas plantillas con el código en los cuales yo pruebo pequeños pedazos de código y me da la información. Entonces, un poquito de lo que hay. Obviamente, también los sistemas operativos, ya sea Windows, Linux, etcétera. Dependiendo del tipo de sistema operativo, dependiendo del software, la pedrada. Y bueno, aquí tengo una pequeña recomendación para terminar. Creo que si alguien está interesado, creo que estos 3 libros, yo he trabajado mayormente en lo que es Python por la facilidad y porque la mayoría de investigadores, crean o no, aquí en Estados Unidos utilizan este lenguaje, en específico para ciencia de datos. Entonces, aquí les recomendaría aquí a nuestros amables espectadores, si alguno de ellos quiere analizar alguno de estos libros, que son introductorios, tengo que recalcar, sería interesante que los pudieran echar un ojo. Y
Y bueno, para terminar, es un poquito, esa es la página del laboratorio en el que estoy, de Language and Knowledge Engineering. Yo estoy trabajando con un doctor que se llama el profesor Dr. Tomek Starkowski, del Departamento de Ciencias Cognitivas, y si alguien está interesado, pues puede entrar en esta página y puede analizar un poco más de los proyectos que tenemos en DARPA y en National Science Foundation. Lo que ahorita mencioné está un poquito más orientado a, es de un proyecto de DARPA, de ciberseguridad, tratar de detectar a los usuarios, y bueno, eso sería todo de mi parte. Ojalá les interese. Y estoy pendiente a cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Castillo. Ciertamente es un tema de gran actualidad y que sí que ha despertado el interés. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes que les agradezco que ya las hayan expresado de manera escrita y que con mucho gusto responderemos. Pediré a cada uno de nuestros ponentes responda la pregunta correspondiente en la sesión de preguntas y respuestas. Les agradecemos a todos este interés. Y ahora vamos a pasar a la presentación del doctor José Luis Cecchinelli Martini. El doctor Cecchinelli es doctor en Ciencias de la Computación y también maestro en Sistemas de Información y Comunicaciones por la Universidad de Grenoble I en Francia. Obtuvo su diploma de Ingeniero en Sistemas Computacionales de la UTLAB y es desde el año 2016 miembro de la Academia Mexicana de Computación. Tiene una larga carrera de investigación, inició como asistente de investigación en la UTLAB y fue también director del Centro de Investigación en Tecnologías en Informática y Automática dentro de la UDLA. Es responsable del grupo de base de datos de la AFNIA, esta es una unidad mixta de cooperación para la investigación con el organismo de gestión de la investigación de Francia, y en su trabajo de investigación pues se ha realizado varios proyectos, todos ellos relacionados con colecciones de Big Data en diferentes estructuras y especificación de lenguajes de consulta espaciotemporales y de visualización para recuperar datos multimedia y multiformes en servicios distribuidos. Como les decía, ha participado en numerosos proyectos con financiamiento tanto nacional como con CONACYT y Ecosanuyes, esto en cooperación con Francia, y también internacionales a nivel europeo. En la UTLAB tiene una amplia trayectoria como docente y como consultor. Es actualmente el profesor titular del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica y también el coordinador de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales. El doctor Cecchinelli está muy preocupado por esa nueva tendencia que está creando esta presencia masiva de los datos. Es un movimiento científico multidisciplinario que se centra en los datos y pues nos ofrecerá algunas interesantes perspectivas sobre la tendencia que existe en el mundo para la datificación, qué retos científicos nos propone, qué perspectivas nos abre y nos introducirá algunos términos interesantes que abrirán seguramente la polémica, como el concepto del dataísmo. Damos la bienvenida entonces al doctor José Luis Cecchinelli y le cedemos la palabra. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias. Permítanme unos instantes para compartirles mi presentación. Ya estamos listos. Nada más me pueden indicar si pueden ver ya mi presentación. Sí, vemos perfecto. Adelante. Perfecto. Pues en esta presentación yo quiero insistir en las características de la ciencia de datos, que ya el doctor Esteban nos platicó algo al respecto, pero bueno, hay algunos aspectos que me gustaría insistirlos. Y también de la metodología que tiene, que nos puede apoyar para llevar a cabo el análisis de los datos de la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Quiero empezar mi presentación con esta frase. Es una frase de una corporación canadiense, que es Pitian, que nos dice que los datos son todo y todo es un dato. Lo que nos dice, o lo que nos está planteando esta frase, es que podemos convertir los fenómenos de la realidad en datos gracias a la datificación y el dataísmo que emergieron por el movimiento Big Data. Tres palabras importantes. Pero algunos de nuestros ponentes, ¿podrían por favor apagar sus micrófonos? Muchísimas gracias. Gracias, Ofe. Tres palabras importantes en mi presentación, pues son la datificación, el Big Data y el dataísmo.
Y por esa razón vamos a enfatizar algunas de sus características. Vamos a empezar entonces con la dataficación. La dataficación la podemos ver como convertir en datos todos aquellos aspectos del mundo que nunca habían sido cuantificados. Por ejemplo, nosotros conocemos el número de personas que se han contagiado. La datificación, lo que estaría buscando es ir más allá. Entender por qué se siguen contagiando. El resultado de la datificación es que cualquier persona puede analizar grandes cantidades de datos en periodos más o menos cortos. Estos datos se pueden enriquecer usando algoritmos cruciales que son accesibles. Bueno, el doctor Esteban ya nos mencionó muchos de ellos. Y estos datos enriquecidos pueden ser usados para la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, como está basada en la evidencia, puede ser tomada por cualquier persona o compañía. El segundo concepto importante es Big Data. Este concepto, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero quiero insistir en algunos puntos, y se refiere al hecho de tener colecciones de datos con características difíciles de procesar en máquinas o en bases de datos tradicionales. Por esta razón, necesitamos de una nueva generación de herramientas, de métodos, de tecnologías que nos permitan recolectar, procesar y analizar las grandes colecciones de datos. Estas nuevas herramientas de la nueva generación imponen el uso de un procesamiento de alto desempeño y de almacenamiento de datos distribuidos. ¿Pero qué tan grandes pueden ser los datos? Bueno, para aquellos que no son muy versados en la computación, les diré que la información se representa en ceros y unos. Esos bits, ¿verdad? Los ceros y unos son bits, se pueden agrupar y los podemos agrupar en una unidad básica que es el byte. Después, cuando necesitamos representar más información, necesitamos unidades más grandes. Por ejemplo, los kilobytes, los megabytes y los gigabytes que hemos visto en nuestros archivos. Lo cierto es que hay aplicaciones que necesitan procesar información del orden de 10 a la 2, lo que define un terabyte. Algunas aplicaciones, no muchas, no son muy numerosas, ¿sí?, pero tienen que procesar información que llegan a tener tamaños de petabytes, exabytes e incluso de zettabytes. Hace 2 o 3 años se comentó en alguna publicación que la información almacenada en todo el Internet era de 1 yottabyte. Desde luego, después de estos 2 o 3 años, el Internet ha seguido creciendo. Y por si fuera poco, los gobiernos están impulsando nuevos proyectos. Estos proyectos todavía no han sido terminados. De hecho, se están construyendo nuevas máquinas para poder procesar la cantidad de información que se requiere. Y para estas aplicaciones se han propuesto nuevas unidades, como son el brontobyte y el yottabyte. En resumen, podemos decir que tenemos una cantidad enorme de datos. Y bueno, para aquellos que quieran saber un poco más a este respecto, les dejo la referencia. Si gustan, en un rato se las vamos a poner en el chat. El tercer concepto es la datificación. Este concepto lo voy a usar para concluir mi presentación. Antes de eso, necesitamos de una metodología, pero no de cualquier metodología, sino de la metodología que impulsa la ciencia de datos, que está basada en el método científico. La ciencia de datos, bueno, ya nos la describió el doctor Esteban, pero quiero solamente afinar algunos puntos. Primero que nada, la hipótesis atrás de ella es que la representación de ambientes complejos mediante datos abre la posibilidad de inferir conocimiento a partir de los datos. Nos propone una nueva metodología, que es la que mencionaba, por la que se puede inferir conocimientos procesables. Esto desde un punto de vista complejo y multifacético, en donde podemos incluir aspectos como son la ética, los modelos de negocio, el cómo tratar los grandes datos, la ingeniería de datos, el gobierno de los datos, etc. El objetivo entonces de las ciencias de datos es la producción de conjeturas basadas en datos para ser usadas para la toma de decisiones. En el entendido, muy importante acá, que en la ausencia de datos, las conjeturas pueden ser infundadas y las decisiones se basan en mejores prácticas o en la intuición, ¿sí? Un ejemplo aquí podría ser
el de decir que el COVID-19, como tiene síntomas muy similares a la gripe, pues debe de ser tratado de la misma forma que una gripe, lo cual sería una conclusión falsa y peligrosa. Bien, vamos a ver lo interesante aquí, es cómo podemos entonces procesar los datos usando esta metodología para generar pues nueva información. Y bueno, lo primero que hay que decir es que los datos pueden ser externos o internos y que pueden ser crudos, o bueno, están dentro de un espectro que van de crudos a datos curados. Decimos que es crudo cuando no hay ninguna anotación, cuando están vírgenes, es decir, los tenemos tal y cual fueron capturados, y decimos que están anotados, o más o menos anotados, cuando alguien los interpreta o los limpia para ser procesados con un objetivo en particular. Un ejemplo aquí simple, para hablar de datos curados, sería la de pensar en un hospital ficticio, que necesita ver en qué momento pedir mascarillas y en qué cantidad para su personal. La persona encargada podría entonces hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es la media de mascarillas usada en un intervalo de tiempo? ¿Cuál es la media de horas en la que una mascarilla se usa? ¿Cuál es la media de mascarillas usadas por días? Una vez que esos datos son capturados, ¿verdad? Pueden ser entonces limpiados, normalizados, es decir, los curamos, y una vez curados, vamos a obtener indicadores que le van a decir al encargado cuántas mascarillas en qué tiempo, ¿sí? Podríamos ver ahí en la columna P-bar. Otro tipo de preguntas son aquellas que usan datos que están en el Internet. Son preguntas que buscan analizar observaciones que muchas veces son parciales y que desde luego son datos que están anotados de manera parcial y a veces crudos. A pesar de ello, queremos nosotros aplicar procesamiento para poder sacar o calcular retrospecciones, percepciones o hacer predicciones. Vamos a ejemplificar cada una de estas. La primera de ellas exploraría los datos sobre pacientes con ciertos síntomas como tos, fiebre, falta de olfato, etcétera, consultados durante el mes de diciembre de 2019. Una retrospección aquí sería la de buscar el momento en el que surgió el COVID-19 en un país o comunidad. Podríamos ir más lejos, podríamos ser más ambiciosos y perfilar los datos. Por ejemplo, perfilar el inicio y la evolución del COVID en pacientes obesos y diabéticos de más de 50 años a partir de datos producidos por los hospitales de una región. O todavía podríamos querer predecir. Por ejemplo, aquí pudiéramos querer nosotros ver a futuro la posibilidad de una emergencia y su magnitud en términos de decesos durante la segunda ola de contagio en un país o región. Esto basados en la información obtenidos durante la primera ola que fueron obtenidos de otros países, pero que aplicaron las mismas estrategias. Así entonces, para responder a este tipo de necesidades, a este tipo de consultas, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es modelar la pandemia, la información de la pandemia y de la enfermedad COVID-19. Vamos a ver intuitivamente cómo sería esto. De manera caricatural, podríamos pensar que hay 4 grandes familias. Datos biológicos, de manera breve, que tienen las pruebas que se hicieron en personas que se sospechaban que podrían estar enfermas. Por otro lado, los datos médicos, que nos indican los tratamientos que los médicos pueden aplicar a sus pacientes. Datos sociales, que nos indican qué tipo de percepción tiene la gente y si están siguiendo o no los lineamientos del gobierno. Datos económicos, que incluyen, desde luego, los tratamientos y la investigación asociada para poderlos obtener. Lo importante aquí es que todo esto va a ser representado y almacenado en base de datos, así como lo mencionábamos
en las medidas de información. Y lo que hay que retener es que los datos representan observaciones de fenómenos, a menudo descritos como series de características o atributos. Las consultas, como vimos, tienen un objetivo analítico, expresado como un conjunto de operaciones guiadas por las condiciones y características de los datos. Y los resultados, que son modelos o predicciones con índices de evaluación. Lo importante es que no son definitivos, ¿sí? Porque puede llegar más información, así que hay que aceptarlos con un margen de error. Y hay que validarlos por comparación. ¿Esto qué significa? Significa que debemos escoger varias técnicas, varios protocolos y ver si están convergiendo o no, o si hay algo que todavía se debe de analizar. En la ciencia de datos, como en toda ciencia experimental, ¿verdad? Es necesario crear experimentos para poder responder a las preguntas que acabo de mencionar. Para esto se tiene que diseñar entonces un experimento en el que debemos de guiar su construcción a través de la calidad, bueno, observando, mejor dicho, la calidad de los datos y la necesidad que queremos nosotros resolver. Con respecto a la calidad de los datos, hay dos grandes puntos que se tendrían que ver, que son los datos consumidos y las condiciones de consumo. Por cuestiones de tiempo, ya no voy a poder entrar en los detalles de esta transparencia. Me voy a saltar los datos consumidos y me gustaría nada más mencionar algunas de las características de las condiciones de consumo que son muy importantes. El hecho de decir si un experimento debe de ser o no reproducible y cuál es su grado de transparencia. Muchas veces usamos datos que fueron creados y limpiados y normalizados para una aplicación en particular. Pero si lo analizamos con detenimiento, estos datos pueden estar contaminados, es decir, pueden estar sesgados. Y por esa razón muchas veces se tiene que partir de los datos crudos. Por esa razón, la transparencia de dónde viene la información podría ser, pues, un peligro. Hay que evitar los artefactos de software. Un experimento, entonces, es una serie de tareas que pueden ser agrupadas y ejecutadas, de forma paralela o secuencial. Estos experimentos nos pueden permitir, entonces, responder a consultas como las que tenemos en esta transparencia. ¿Qué estados tienen más de 1000 contagios en Estados Unidos en una fecha específica? ¿Cuáles son los estados cuáles son los estados con más decesos? Para responder a estas consultas es necesario contar, agregar, agrupar y sacar estadísticas. Como podemos ver, nuestro experimento puede tener tareas de visualización, que muchas veces para ser pedagógicos utilizan gráficas o mapas, como es el caso. Estos gráficos o mapas pueden ser de una sola variable, como es el número de contagios, o pueden ser multivariables, como es el caso del mapa en el que presentamos los contagios y decesos. Estas consultas son consultas cuantitativas. Otra consulta del mismo estilo, y para entender otro aspecto importante, lo podemos observar gracias a la siguiente consulta, en la que nos interesamos en el número de fallecidos y tasa de letalidad entre marzo y abril en Ecuador. De igual forma que hace unos momentos, tenemos el experimento y el resultado de una de sus estrategias. La realidad es que aquí voy a usar varias estrategias, ¿sí? Una primera estrategia que me da esta gráfica, una segunda estrategia que me da esta segunda gráfica, y que ahora voy a analizar considerando su evaluación, es decir, su análisis de error y su análisis ablativo. Y esto se debe a que es muy importante ver las condiciones en las que fueron recolectados los datos, su representatividad de la muestra con respecto a la población, la calidad de los datos y, sobre todo, si fueron limpiados o normalizados y de qué manera. Para entender esta parte, permítanme mostrarles un tercer ejemplo de una consulta cuantitativa que busca la evolución de los casos confirmados por un país por número de días a partir de 100 contagios. Al lado derecho pueden observar la gráfica
que Easy Radio Canada publicó acerca de la curva de evolución de contagios. En esta gráfica es muy importante ver que no estemos comparando peras con manzanas, porque los datos recolectados pueden haber utilizado técnicas diferentes. ¿Sí? Los países pueden usar técnicas centinela o pruebas intensivas, que son técnicas que podrían no ser compatibles. Y las técnicas de prueba pueden tener diferentes grados de precisión. Por esta razón, esta gráfica tiene que estar acompañada con una interpretación que nos indique cómo fueron limpiados y cómo fueron normalizados los datos. Porque si no, alguien más podría interpretarlos de forma no adecuada. La pregunta, los siguientes tipos de preguntas son las que yo llamo las preguntas del millón, porque vamos a jugar a Nostradamus. Bien, en este tipo de consultas, iniciamos el experimento de la misma forma en la que lo describíamos en las consultas cuantitativas de hace unos momentos. La diferencia está en que vamos a agregar una serie de tareas adicionales. Estas tareas van a aplicar ya sea una función matemática o una función de minería de datos o de inteligencia artificial. La idea es entonces poder extraer resultados que con su respectivo análisis de error y análisis ablativo nos permita saber de qué nos están hablando. Utilizando entonces estos resultados, podemos pronosticar dos situaciones. La situación del peor de los casos, en el que estaríamos estimando el máximo número de contagios y si no se hace nada, y aproximar el intervalo de tiempo en el que esto puede pasar. La segunda situación es la que tiene que ver con el mejor de los casos, estimar en qué ventana de tiempo se puede alcanzar un número de contagios tal que no se ahoguen los hospitales. Bueno, para aquellos que esperaban que respondiera esta consulta, hay que decir que esto todavía tiene que evolucionar, entonces la respuesta la tendremos que conocer todavía en el futuro. Bien, en la ciencia de datos aplicamos procesos de análisis para generar conocimiento, y este conocimiento es representado a través de grafos, que representa todo lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Para ilustrar esto, hay un artículo que fue publicado a inicios de mayo, en donde se menciona que las científicas y científicos se están ahogando en artículos del COVID-19. Y bueno, lo que les puedo decir con respecto a esta frase es que todos y todas estamos asistiendo a una escena de cómo se aplica el método científico. Y eso se debe a que la ciencia nos acerca a una conclusión consolidada por aproximaciones sucesivas. Esto significa que debemos esperar a que los experimentos vayan madurando para llegar a conclusiones que sean verdaderas. Mientras llegamos a esa solución, que es cómo salimos de esta pandemia, hemos generado muchísimas correlaciones. Esas correlaciones nos pueden permitir al día de hoy generar lo que llamamos lagos de datos, que son grafos en donde representamos a los investigadores, a los laboratorios que están trabajando en un determinado tema. Y ahora pueden permitir estos lagos de datos que los investigadores sepan qué se ha hecho y cómo poderlo aprovechar para generar algo nuevo. Precisamente en este sentido, pues la idea es invitarlos a que todos contribuyamos. Ya no voy a insistir más porque el doctor Esteban nos hizo favor de indicarnos qué tipo de ambientes, qué tipo de datos podemos utilizar para construir nuestros propios experimentos. De hecho, lo complementario es solamente mencionar que hay que aprovechar las convocatorias que hacen empresas como Kaggle, de Google, en donde busca investigadores o personas que estén interesadas en mejorar el entendimiento de la COVID-19. Para concluir, podemos entonces retener el hecho de que sí podemos pilotear el mundo usando datos. Este eslogan es precisamente el eslogan que tienen las ciencias emergentes, las ciencias centradas en datos. Para estas ciencias, como las ciencias de redes, las humanidades digitales, las ciencias sociales electrónicas, las colecciones de datos
son como columna vertebral, son la columna vertebral, perdón, para la realización de experimentos, para dirigir la definición de hipótesis y conducir a conclusiones válidas, a modelos, a simulaciones y a la comprensión de los fenómenos. Cada una de las ciencias debe, entonces, dependiendo de las preguntas que debe de responder, debe desarrollar sus propias metodologías o adaptar sus propias metodologías, en donde combine la gestión de datos, los algoritmos y los modelos de programación. Estos, desde luego, deberán ser instalados en una arquitectura computacional que les permita ser eficientes. Cuando la humanidad haya superado esta pandemia, es decir, cuando todos nosotros hayamos superado esta pandemia, esperemos haber aprendido de la experiencia. Y esto significa que gracias a nuestros lagos de datos, los que mencionaba hace unos instantes, nosotros vamos a tener los grafos de información de las diferentes ciencias y de sus diferentes áreas. La idea es poder hacer simulaciones para poder prevenir y controlar una situación como la que estamos viviendo. O saber o tener el know-how por si tuviéramos que afrontarlo más tarde, ¿sí? Bueno, la idea de prevención me parece mucho más interesante. El dataísmo. Era el tercer término que nosotros teníamos. El dataísmo lo podemos ver como la datificación llevada más allá. El dataísmo fue introducido por David Brooks en la revista New York Times en 2003 y nos dice que las estructuras políticas o sociales, que son sistemas complejos, pueden ser vistas como sistemas de procesamiento de datos. Esta idea es en cierto sentido lo que la tecnología y las nuevas ciencias centradas promueven precisamente. Todo está entonces en los datos y en la estrategia que nosotros elijamos para poderlos administrar. Pero sin olvidar unas palabras que Yuval Noah Harari menciona en su libro Homo Deus, A History of Tomorrow, que son las siguientes. En la antigüedad, tener poder significaba tener acceso a los datos. Hoy en día, tener poder significa saber que ignorar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención. Muy interesante estos nuevos enfoques. Y estoy un poco preocupada por el tiempo, así que sin mayor preámbulo, porque queremos escuchar a nuestro colega, el doctor Sergio Picasso. Si gustas poner su semblanza, y ya podemos pasar a las preguntas, que son muchas y que yo creo que no vamos a tener tiempo suficiente, así que nuestros participantes tendrán la oportunidad de responder posteriormente a través de correo electrónico. Sin mayor preámbulo, pues comentaré que el doctor Sergio Picasso es actualmente decano de la Escuela de Negocios y Economía y también profesor en el Departamento de Marketing en la UDLA. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y obtuvo su doctorado en Estados Unidos en la Southern Illinois University Carbondale. Tiene muchos intereses de investigación, entre otros gobierno electrónico, comercio electrónico, subcontratación de tecnología de la información y cyberloafing. Sus publicaciones son muy amplias en revistas de gran prestigio internacional. Ha impartido múltiples conferencias también. Y pues ha escrito también capítulos de libros editados por instituciones mexicanas e internacionales. Sin mayor preámbulo, yo quisiera que escuchemos al doctor Sergio Picasso, quien nos dará una importante perspectiva sobre el concepto de datos abiertos, Open Data, y la responsabilidad que tienen las autoridades gubernamentales para compartirlos. Adelante, Sergio, bienvenido. Sí, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Yo voy a presentarles una perspectiva que tiene que ver con la parte que enfatizaron Esteban y José Luis en cuanto a la necesidad de tener datos pues para hacer Big Data. Entonces, me gustaría explicarles cómo el gobierno puede participar en la aportación de estos datos para hacer Big Data. Y también, obviamente, en el uso de herramientas de Big Data para resolver pues, problemas de la sociedad.
Entonces, bueno, primero para contextualizar, como ustedes saben, las tecnologías de información son ampliamente utilizadas en organizaciones públicas y privadas, ¿no? Entonces, el gobierno usa tecnologías de información para mantener informados a los ciudadanos, a las empresas, pero también para ofrecerles productos o servicios. Existen muchos servicios que ya están disponibles en los sitios web, en las apps de diferentes entidades de México, y podemos encontrar diferentes tipos de servicios. Esteban, si me ayudas, el siguiente. Aquí les tenemos una lista de servicios que identificamos nosotros que están disponibles en los sitios de web de los diferentes sitios de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal. Y bueno, somos un grupo de investigadores que hacemos estudios sobre el gobierno digital. Entonces aquí pueden ver cómo los servicios que utilizan los usuarios, pues son varios y sí son en realidad utilizados. En esta encuesta la hicimos a nivel nacional y encuestamos a 4,300 usuarios, que J. Domínguez está muy interesado en muestras y en sesgos, ¿no? Y tratamos de hacer una muestra representativa a nivel nacional, y 4,300 usuarios fue un número adecuado de acuerdo a las fórmulas estadísticas. Entonces, los trámites del gobierno están siendo utilizados, y gracias al uso de las TI y para satisfacer, las necesidades de los ciudadanos siempre el gobierno acumula grandes cantidades de datos. Entonces, el gobierno tiene muchos datos y lo podemos ver, pues, de forma muy fácil con los datos del SAT, ¿no? Sabemos que el SAT nos tiene a todos súper fiscalizados de todo lo que acumula y relaciona, ¿no? Bueno, entonces, se han creado diferentes iniciativas que han permitido crear leyes e instituciones para apoyar un acceso abierto a algunos de los datos con que cuenta el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen Freedom of Information Act, que ahí está la página web, pero por razones de tiempo pues no vamos a poder visitar. En lo que dice ahí, qué derechos tienes como ciudadano para poder pedir al gobierno datos sobre ciertas cosas. Aquí en México tenemos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que antes se llamaba IFAI, ahora se llama INAI, y que nos da a los ciudadanos este derecho de saber, de obtener información del gobierno. Y los países pues han creado se han organizado para crear iniciativas como el Open Government Partnership, que incluye a varios países, incluidos México. Entonces México forma parte de este grupo de países que dice, pues sí, tenemos datos y esos datos pueden ser útiles para otros, pues hay que darlos a conocer, hay que ponerlos disponibles. La siguiente. Entonces, de aquí viene el concepto de datos abiertos. Los datos abiertos, pues, se van a compartir de una manera libre y, pues, lo más accesible y gratuita posible. Y, pues, obviamente, no pueden ser todos los tipos de datos. Como en el chat también decían, ¿cómo anonimizamos los datos, ¿no? Bueno, lo que se trata acá es de tratar de compartir datos que sean, por ejemplo, no personales, para que no haya privacidad. Para datos gubernamentales también pueden aplicar restricciones de seguridad nacional. Ellos pueden decir, este dato no lo comparto porque puede tener repercusiones en la seguridad del país, ¿no? Entonces, los datos abiertos nos crean oportunidades para individuos, organizaciones del sector público, organizaciones sin fines de lucro, para encontrar nuevas perspectivas y crear nuevos productos y servicios a partir de los datos, como ya nos explicaron Esteban y José Luis, ¿no? O sea, si yo tomo los datos
los curo, los analizo correctamente, me pueden ayudar a reconocer patrones, a reconocer o a identificar cosas que no eran fáciles de observar. Y con esto, pues yo puedo tener nuevos productos, nuevos servicios. Desde el punto de vista del gobierno, los datos abiertos permiten 3 cosas muy importantes, que son transparencia, colaboración e interacción, ¿no? En particular, en muchos países como en el nuestro, hacen énfasis en esta parte de la transparencia, que los recursos del gobierno se usen bien, por ejemplo. Entonces nos dan los datos de todos los contratos del gobierno para que nosotros los podamos analizar, ¿no? Hablaban de datasets, tanto Esteban como Luis decían de conjuntos de datos, ¿no? Los conjuntos de datos pueden ser de muchos tamaños, como nos decía José Luis, y pueden ser tan grandes que pueden llegar a considerarse, pues, Big Data. Siguiente. Bueno, entonces, los países tienen sus repositorios de datos abiertos. Aquí les puse los de 3 países, Estados Unidos, Reino Unido y México. Entonces, en estos sitios web podemos encontrar datos abiertos que muchas entidades del gobierno publican para garantizar transparencia, colaboración e interacción. Entonces, yo puedo, como ciudadano, como empresario, como investigador, entrar a estos repositorios y buscar los datos que necesito para poder crear un producto o servicio, responder preguntas, encontrar patrones. Si visitan los sitios de los diferentes países, que algunos sitios están más evolucionados que otros. Unos presentan más información que otros, obviamente, pero también hay algo interesante. La forma en la que presentan los datos también es algo que nos preocupa, porque hagan de cuenta, si ellos presentan datos en PDF, pues eso de llevarlo a un sistema computacional es mucho más complicado si nos los presentan en Excel, o si nos preguntan en XML, o si nos los presentan en otros formatos. Entonces, los países han ido evolucionando, han ido aprendiendo de que los usuarios necesitan diferentes formatos en los datos que presentan. Entonces pueden ver que ya hay opciones en los sitios, pueden encontrar cómo quieres los datos en XML, lo quieres en Excel, lo quieres en texto, lo quieres separado por comas y así, ¿no? Pero todo con el afán de que pueda ser de utilidad para los investigadores, ciudadanos o empresas. Bueno, entonces, después, ya que sé que tengo datos o que veo al gobierno como una opción para obtener datos, pues yo puedo aplicar todas las ideas que nos dieron Esteban, que nos dieron José Luis, acerca de los análisis de Big Data. Entonces, a los datos abiertos que el gobierno me da, los puedo curar, los puedo analizar y me pueden ayudar a generar productos o servicios. Obviamente, pues el contexto es interesante, ¿no? Porque, como decían, los datos pueden ser tantos que pueden estar en muchos servidores, ¿no? Distribuidos, y yo puedo necesitar herramientas, pues, avanzadas para poder hacer análisis de los mismos, ¿no? Por eso es que hay servicios, por ejemplo, los de Amazon Web Services, que permiten tener acceso a servidores con mucha capacidad y que no tenga yo necesariamente que pues tener un equipo con mucha capacidad. También hay opción de utilizar supercomputadoras, ¿no? Por ejemplo, aquí en México el CONACYT tiene unas supercomputadoras ubicadas en diferentes regiones del país y nosotros, como sociedad, como investigadores, podemos pedir tiempo para usar las horas para hacer análisis de grandes cantidades de datos.
Entonces, eso también es una opción que obviamente pues es más económica que usar servicios como los de Amazon, como los de Microsoft, los de Google, etcétera, etcétera. Si le damos la siguiente. Bueno, en el caso del gobierno, el Big Data está siendo utilizado para identificar y analizar problemas en diferentes áreas. Por ejemplo, transportación, ¿no? Por ejemplo, no sé, en muchas ciudades el tráfico es un problema muy grande, ¿no? Entonces están utilizando Big Data para resolverlo. Salud, el caso del COVID es el mejor ejemplo, ¿no? Usar Big Data para resolver problemas de salud, incluyendo COVID, incluyendo cosas como el genoma humano, que ahorita les voy a platicar, educación, agricultura, pobreza, o sea, hay muchas oportunidades para el gobierno y puede hacerlo utilizando sus propios datos o utilizando datos que podemos tener disponibles en redes sociales, en centros de investigación, en el web, en el Internet en general, y así. Entonces, Big Data obviamente permite a los gobiernos proporcionar servicios más eficientes y efectivos. Y de los datos que tiene el gobierno, la siguiente por favor, pues se han creado, pues por ejemplo, grupos particulares como que es el International Genome Sample Resource, que nos muestra información sobre el genoma humano. Entonces, ustedes pueden entrar ahí y encontrar un montón de información a este respecto y utilizarla, analizarla y ayudar a incrementar el conocimiento en estas áreas, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos, no? Poner nuestro granito de arena utilizando lo que tenemos disponible para que pueda ser analizado por personas desde otra perspectiva, con otras herramientas, para encontrarle nuevas utilidades, nuevas características y poder resolver problemas pues de muchas áreas, ¿no? Y pues con eso es todo. Aquí les puse algunas referencias. Voy a hacer el comercial igual que Esteban, que les dio unos libros. El primer libro ahí que está como bibliografía, Building Digital Government Strategies, es un libro que hicimos mis compañeros investigadores y yo. Está disponible en empresas muy interesantes como Open Data, como financiar proyectos de tecnología en el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, traté de ser breve y traté de ser conciso para aprovechar el tiempo y creo que todavía nos quedan 5 minutos para preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Mil gracias. Bueno, quisiera agradecer a los tres sus intervenciones y comentar que afortunadamente nos señalan los organizadores de UTLAB que podremos incluso extendernos unos minutos más si nuestra audiencia decide quedarse para poder dar respuesta a todas estas preguntas. Quisiera iniciar con la pregunta que nos dirigió Aldo Peña, la dirijo a los tres, de por qué se habrá desarrollado la ciencia de datos como licenciatura. De hecho, la UDLA tiene un programa de licenciatura en ciencia de datos, un tema de gran actualidad. Y nos preguntan si se tiene la suficiente profundidad como para que se abra una licenciatura y que se aclare también la diferencia entre qué impacto puede tener una empresa que tenga científicos de los datos o que no la tenga. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, creo que yo puedo empezar. Si es pertinente o no tener una licenciatura en ciencia de datos, ciertamente es 100% pertinente. Hay una gran cantidad de información. Tal vez si me lo hubieran preguntado hace 15 o 20 años, diría que es más difícil porque el acceso a la información, la privacidad y ese tipo de cosas lo dificultaba. Y un científico de datos es alguien que se embebe en los datos, que los analiza, busca patrones, cura, hace esta anonimización de la información. Entonces, dado que hay una gran cantidad de información disponible, médica, científica, social, política, hay herramientas disponibles, herramientas de almacenamiento de información, herramientas de programación, herramientas de plataformas de visualización, o incluso hay servidores públicos que uno puede acceder, como Amazon Web Services, Google Cloud, etcétera, o incluso servidores públicos y privados de distintas universidades. Es bastante pertinente que existan
modelos educativos que permitan a los estudiantes entender cómo pueden pasar de datos vírgenes, crudos, como los mencionaba el doctor Cecchinelli, a información concisa, precisa y que pueda ayudar a empresas, servicios o productos a mejorar ya sea la percepción, la calidad, entre otras cosas. No sé qué opinan mis demás compañeros ponentes. ¿Qué opinan los demás? Bueno, yo opino que en realidad es una tendencia en la educación, pues que se generen programas de acuerdo a las nuevas tecnologías, a las nuevas aplicaciones. Entonces, yo creo que estamos al momento de hace, como decía J. Domínguez, hace 20 o 50 años, de verdad necesitaremos una carrera de ciencias de la computación. Si los físicos, los matemáticos lo podían hacer, ¿por qué necesitamos una carrera de ciencias de la computación? Exacto. Entonces, yo creo que es un avance, sí es pertinente y es un avance normal de la educación. Sí, y yo me atrevo a completar diciendo que hay un mercado potencial muy grande para estos especialistas. Yo creo que las empresas en todos los ámbitos se podrán beneficiar grandemente de expertos que tengan estas habilidades y que de manera rápida puedan usar las herramientas que ustedes han compartido y señalado y que puedan desarrollar las aplicaciones que apoyen la toma de decisiones. Se va a volver un factor estratégico para la competitividad en las empresas. Si me permiten, quisiera pasar a una segunda pregunta y tratar de combinarla con diferentes aportaciones de nuestra audiencia. Por ejemplo, Elijah Droyer nos pregunta si es posible contar con filtros que nos permitan tener la información verídica en redes sociales. Y otros colegas hablaron sobre el concepto del sesgo. J. Domínguez nos preguntó sobre eso y el concepto de de hacer anónimos esos mensajes. Y por el otro lado, nos comentaba Catalina Palmer sobre el origen de estas fuentes de datos. Entonces, me gustaría que comenten un poquito sobre este tema de, pues, cuál puede ser la confiabilidad de los datos, cómo se hace la selección de la muestra, qué impacto puede tener que no hagamos la elección correcta del conjunto inicial del dataset para efectuar nuestro análisis. Si gustan comentar cada quien desde su perspectiva. Claro, sí, yo puedo empezar de mi lado. Del lado de los medios sociales, como entenderán, los medios sociales pues implican que las personas creen sus cuentas y pues depende un poco de que las personas pongan su información verídica. Realmente, si ustedes crean una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, ustedes pueden poner su nombre, un nombre ficticio, John Doe, y pues pueden abrir su cuenta. Pero esa es información que puede o no puede ser verídica, pero se puede corroborar con otros datos que en específico le llaman metadatos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que estamos en México, que estamos en Estados Unidos, pero realmente internamente en estos sistemas ellos guardan otra cierta información como nuestra dirección IP, nuestra dirección física, desde qué tipo de servidor nos conectamos, cuáles son nuestros movimientos. Entonces, es una combinación. Y realmente para curarla tenemos que usar ambos datos, los no tan verídicos y los más verídicos, para tratar de checar ambos y tratar de hacer predicciones. Esta es como la palabra clave, tratar de hacer predicciones con la información que tenemos. Pero realmente solo confiarse en cierto tipo de datos como nombres o correos no es muy confiable. Siempre hay que agregar más información para hacerlo lo más verídico posible. Bien, no sé, Sergio, ¿sí? ¿Puedo comentar claro, algo? Adelante, Me gustaría comentar del origen de los datos. Por ahí mencionaba Sofe que querían saber de dónde vienen los datos, ¿no? Bueno, aquí lo que quisiera mencionar es que no tienen un origen preciso, ¿sí? En realidad, el origen está en todos lados, básicamente, ¿sí? En las redes sociales, en los comunicados de medios, de la publicidad, etcétera, ¿no? Algunos son más o menos confiables. Hay otros que, pues, buscan sacar una noticia falsa, ¿sí? Los famosos fake news. Entonces, hay que tener mucho cuidado de la información que podemos usar o no. Hay empresas, de hecho, que se dedican a la limpieza. Entonces, lo que hay que decir acá es que si efectivamente la información de manera cruda está en todo el Internet, ¿sí? Hay bases de datos que las concentran y les dan ya cierta calidad.
preparan toda la información para hacer cierto tipo de estudio, es decir, de experimento. ¿Sí? Y bueno, es grosso modo la forma en la que tienen origen pues los datos que podemos utilizar para crear nuestras aplicaciones de análisis. Sí, también en las redes sociales, como decía Esteban, tú puedes checar IPs, no sé si tienes un IP del que salen 1000 mensajes al minuto, pues ya estás viendo que es un bot, o si tienes una cuenta que se creó hace una hora y que mandó 10,000 mensajes, entonces sí puedes filtrar los datos, aunque sean de redes sociales, ¿no? Entonces, pues, inclusive, llevan patrones. Lo que publican los bots llevan patrones. Tú puedes identificar por el patrón de lo que publicaron también y eliminarlo, ¿no? Entonces, sí hay forma de cuidar que el conjunto de datos que utilices sea correcto. Sí, exacto. Ya existen programas avanzados que aplican inteligencia artificial para tratar de detectar lo que se conocen como fake news, ¿no? O tratar de suprimir aquellos mensajes que sean tendenciosos y que cambien la información fidedigna. Y aquí quisiera aprovechar para comentar la pregunta que nos hace otro miembro de la audiencia, GM, que nos propone algunas fuentes interesantes para la predicción de las curvas epidemiológicas en México. Y este es un tema controversial, ciertamente, ¿no? Estamos en la parte más alta, en el pico de la curva, cuándo se podrá tener una tendencia aplanada o cuándo podremos disminuirla finalmente. Entonces, si gustan comentar al respecto sobre la validez, la confiabilidad de esas fuentes, que a veces están provistas inclusive por autoridades gubernamentales, quizás Sergio, tú puedes completar al respecto. Bueno, lo que se publica en una fuente oficial, pues sí tiene mucho más garantía de que sea verídico, ¿no? Entonces eso hay que cuidarlo. El problema del web es que sabemos que cualquiera puede publicar, cualquiera puede generar un dominio que parezca un dominio adecuado, pueden hacer páginas que parezcan ser de la Secretaría de Salud de algún país y que no sean, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, tratar de obtener la información de fuentes verídicas, ¿no? Ciertamente. Pues muchas gracias. Tengo ahora la pregunta de Alexander Díaz Ruiz, quien cuando estaba presentando Esteban el análisis de tópicos de Reddit, preguntaba sobre la escala de sentimientos y preguntaba si esta escala que se utilizó es una norma en el análisis de datos o es particular de una red social. ¿Cómo se mide? Y en particular sobre esa red, si se utilizaba un número de votos en contra, a favor, otro criterio. Quizás profundizar un poco más sobre análisis de sentimientos en redes sociales. Claro, sí, el análisis de sentimientos en el estricto sentido es tratar de detectar la polaridad, si el sentimiento es positivo, negativo, neutro. En el estado del arte se manejan regularmente dos escalas, que es solo positivo, negativo, neutro. Positivo es, hablando de una escala de -1 o +1, donde -1 es totalmente negativo y +1 es totalmente positivo y 0 es neutro. Es una escala de 3. Y hay otras escalas que son más discretas, que es con valores específicos muy negativo, negativo, neutro, positivo y muy positivo. Igual que van de estas escalas de -1 a +1, donde -1 es muy negativo, +1 es muy positivo, 0 es neutro, y lo que está en estos valores intermedios es positivo, negativo a secas. Pero sí, yo diría que hay estas dos escalas de valores, de positivo, negativo, neutro, o muy negativo, negativo, neutro, positivo y muy positivo, que serían de 4 elementos. Y hablando un poquito de Reddit, claro, lo que se hace en Reddit es, utilizamos estas APIs, estas interfaces, y bajamos lo que se llaman hot topics. Las APIs proveen una función, un elemento que se llama hot topics, que basado en una palabra de búsqueda, una palabra clave, basado en el número de votos. Reddit se maneja un poco como si fueran globitos con helio. Entre más votos tengas, el tópico sube más, y entre menos globitos, el tópico que es como un globito, como que se va bajando más a nivel de tierra. Entonces, basado en palabras claves, en el número de votos positivos, en el número de votos negativos, Reddit nos regresa
le llaman subreddits, que es básicamente el tópico, la explicación en los comentarios, y nosotros lo capturamos en tiempo real. Y tiene un retraso de 2 días. Reddit no provee, al ser una red social libre, Reddit no provee datos en tiempo real 100%. Los provee con un cierto desfase. Porque ellos aplican, hablando de la anonimización de los datos, ellos aplican una cierta anonimización, como por ejemplo eliminar el nombre de ciertos usuarios, lo elimina, entonces necesitan un cierto tiempo para curarlos. Es un ejemplo de una red social que aplica ese proceso. Pero en el caso de Twitter, por ejemplo, ellos nos dan la información tal cual, excepto la geolocalización, como mencioné antes, porque eso puede interpretarse e incluso puede asociarse con elementos hasta terroristas. Nos da la mayor cantidad de información posible. Así es. Sergio, ¿querías agregar algo? Nada más añadiendo a lo que dice Esteban. En el sentiment analysis lo que dices es, generas una serie de palabras que te dicen que la opinión es positiva y buscas esas palabras en el tweet o en el comentario. Y tienes otras palabras que te ayudan a identificar las negativas y pues ya, si encuentras esas palabras, lo pones como negativo. Y cuando de plano, pues no hace ni con una con otra, pues entra lo neutro, ¿no? Pero es básicamente patrones, ¿no? Checar palabras que van hacia un lado, palabras que van a otro, Así es. Y ahora tengo una pregunta muy interesante que nos planteó Catalina Palmer y que fue repetida por otras personas, y es distinguir la diferencia entre la estadística y la ciencia de los datos, porque hemos hablado mucho de la ciencia de los datos y posiblemente nuestra amiga es matemática o tiene una formación fuerte en estadística. ¿Cuál es el umbral, el límite? ¿Hay estadística? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde entra la inteligencia artificial? Les agregaría yo. ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría escuchar sus opiniones. Bien, pues básicamente yo vería a la estadística como las estrategias generales para poder llevar a cabo un análisis. Entonces, una especie como de librería, una enorme librería, que por cierto ya se ha complementado con algoritmos que están en la minería de datos o en la inteligencia artificial. Pero básicamente yo vería a la estadística como todo background que es necesario para pues llevar a cabo un análisis, un entendimiento de la información de manera global. Y la ciencia de datos yo la vería como algo mucho más general. En lo que se busca es una estrategia, es decir, un método que nos permita entender ya no solamente un conjunto de datos, sino un problema en sí mismo. El de poder plantear pues ideas que nos permitan llegar a alguna conclusión, alguna solución específica, ¿sí? Es por eso que durante mi presentación mencionaba yo los experimentos. Los experimentos los podemos ver como workflows, en donde encadenamos una serie de tareas, que es mi estrategia, mi método, para partir de un punto, ¿sí? Una cierta cantidad de datos que ya están preparados, a analizar o ver si una conclusión tiene o no futuro. ¿Sí? Bueno, básicamente es lo que yo diría yo, que sería una distinción entre las dos áreas. Muy bien. ¿Y tu opinión, Esteban? Aunado a eso, es muy interesante. Muchas veces cuando hablamos de ciencia de datos, minería de datos, aprendizaje máquina, realmente internamente están todos los fundamentos de probabilidad y estadística, pero se aplican a técnicas específicas. Entonces, no podemos despegar la probabilidad de la estadística de estas áreas, y como aunaba el profesor Cecchinelli, es más una aplicación de estas técnicas bien conocidas hacia otros terrenos, como por ejemplo el aprendizaje máquina o cosas así, que realmente en sí mismos ocupan probabilidad, estadística y otro tipo de matemáticas. Entonces, es más que nada aplicar esta metodología que va desde la extracción de la información, representación, que es creo que lo más importante de la ciencia de los datos, porque por otro lado tenemos esta minería de datos, que se enfoca más en obtener los datos, ciencia de datos, como que le pone un poco más de ganas en cómo represento esos datos, cómo los modelo para extraer información relevante, pero al final del día aplicamos modelos estadísticos, modelos probabilísticos. Es al final del día eso. Simplemente es aplicado específicamente a dominios específicos para problemas específicos. Es como una especialización de esas áreas.
porque hay muchas probabilidades estadísticas, pues es una amplia, se pueden hacer muestreos, se pueden hacer tantas cosas. Ciertamente. ¿Y qué opinas tú, Sergio? Pues yo creo que sí es estadística, pero sí hay que poner más cosas como ciencias de la computación. Yo diría estadística más ciencias de la computación, más, no sé, cosas de toma de decisiones, más, etcétera, etcétera, igual ciencia de datos. Y de la audiencia nos hacen una última pregunta relacionada, Flavio Hernández, si la carrera de ciencia de datos lleva la misma formación matemática que las carreras como matemáticas. Yo diría que sí, que hay una fuerte, muy sólida formación en matemáticas, porque uno de los grandes retos es la formulación de los modelos. La computación aporta las herramientas para manipularlos, pero la propuesta del modelo, la interpretación, pues tiene un fuerte fundamento matemático. Creo que en ese sentido la carrera está muy bien balanceada e invitamos a la audiencia que conozca el programa de licenciatura en ciencia de datos que ofrece la UTLAP. Y bueno, quisiera irme ahora a la última pregunta quizás, muy interesante y polémica, y nos piden a Ángel Vázquez aclarar cómo funciona el Big Data en la democracia y en los procesos electorales. ¿Qué opinan al respecto? Quizás Sergio es la persona más indicada. Pues puede ser todos, yo creo, también Esteban. Un ejemplo claro está en lo de Trump, el problema de Trump, los rusos, Cambridge Analytics. Sí. Ellos usaron Big Data, ¿para qué? Para influenciar a la gente a que votara por Trump. Entonces, ¿se usó en proceso electoral? Sí. Se usó afectó aquí la democracia, más bien. Yo pienso, porque sí hubo como, trataron de convencer a las personas a que votaran por Trump. Según esto es lo que se ha estado comentando por tanto tiempo, ¿no? Que en realidad, pues probarlo va a estar difícil. Ven que siguen los juicios y según que no es cierto, pero pues empleados y gente relacionada con Cambridge Analytics, pues dicen que sí, que ellos estuvieron involucrados. Y no solo ese ejemplo, tenemos hasta en Latinoamérica, hay por ahí un hacker muy conocido, no me acuerdo si es chileno o colombiano, que tiene un código de barras atrás del cuello, que dicen que apoyó o que fue factor fundamental en el proceso electoral de la elección de Peña Nieto. Dicen, ¿verdad? Yo no sé, pero dicen. Sí, pues ciertamente. Sí, Esteban. Sí, aunado a eso, pues, tomando en cuenta que la mayoría de políticos se han movido de medios tradicionales como periódicos o la televisión y se han ido más a medios sociales, pues ahí es donde expresan más sus opiniones y tomando en cuenta que los medios sociales tienen una mayor penetración, no pasan por ciertos filtros y la mayoría de personas ya tienen acceso a ellos, es de vital importancia analizar esa información y se pueden manipular, claro, se pueden generar bots, como mencionaban, se pueden inflar las estadísticas, puedo ponerle que tengo más votos por crear más usuarios falsos, puedo enviar mayor información, puedo atacar a los usuarios claves, puedo restringir ciertos datos, el campo es demasiado abierto y lo hemos estado viendo en los últimos años que la democracia ha cambiado hacia una democracia de medios sociales, más que una democracia típica que todos conocíamos, que un político, alguien daba un comunicado, aparecía en un medio noticioso. Ahorita ellos ya directamente hablan con las personas en estas redes sociales y se genera polaridad y se pueden manipular tantas cosas, cosas tan sutiles como mover 1 o 2 los números de likes en Twitter o cosas más especializadas como atraer a más personas tomando en cuenta ciertas campañas. Es muy polifacético en ese sentido. Efectivamente. Yo creo que ustedes nos han presentado un panorama muy amplio, muy completo de todo lo que se puede hacer con las técnicas avanzadas que existen hoy en día de ciencia de los datos para poder analizar esta inmensa cantidad de datos que, como decía José Luis, tenemos el riesgo de naufragar con ellos, ¿verdad? Que hay que hacer un análisis muy crítico de todo esto que se encuentra alrededor, pero tener también mucha conciencia del gran potencial que existe, de las oportunidades que se nos plantean para hacer un uso adecuado de todas estas herramientas para apoyar la toma de decisiones. Creo que ya hemos abordado la mayoría de las preguntas
Quisiera agradecer a nuestros ponentes de este día su presencia, pero particularmente a todos los asistentes que nos dieron su tiempo y que escucharon nuestras propuestas. Y estoy compartiendo en el chat los correos electrónicos de los 3 ponentes, así como el mío. Quedamos a su disposición si desean plantear nuevas preguntas, si desean ampliar estos temas, recibir referencias bibliográficas, con muchísimo gusto estamos a su disposición. Y los invitamos a que sigan presentes en todos los webinars que la Universidad de las Américas Puebla ha preparado con ustedes, para ustedes. Cada semana podrán recibir esta información y les agradecemos mucho que estén muy atentos y que sean parte activa de nuestra comunidad UTLAB. Si desean nuestros ponentes dar una palabra final y con esto nos despedimos. Pues yo agradecer a todos la oportunidad de platicar con ustedes y agradecerle a José Luis, Esteban y a Ofelia que la oportunidad de aprender de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Pues igualmente, como Sergio, quiero pues agradecer a todos nuestros invitados pues su interés y el que hayan estado al pendiente. Reitero lo que ya mencionaba hace unos instantes la doctora Ofelia, el hecho de que estamos a su disposición para responder a sus inquietudes, a cualquier otra duda que pudieran haber tenido durante la presentación. Me pareció ver que había algunas otras inquietudes. A través del correo creo que lo podemos discutir sin ningún problema. Y agradezco también a OFE y obviamente a mis colegas, el doctor Esteban y el doctor Sergio, pues el haber compartido con ellos este espacio. De igual manera, yo también quiero agradecerles a todos su presencia, también a mis colegas, y ojalá pues se puedan ver más en esto de la ciencia de datos. Es algo muy interesante, algo que está muy en boga, y creo que es algo que va a crecer que está creciendo en este momento incluso. Entonces es interesante que se vayan embebiendo un poco más en esto, y cualquier duda, comentario, pues tienen nuestros correos, y con mucho gusto nos podremos responder a cualquier pregunta de una manera más detallada y concisa. Les agradezco. Muchísimas gracias a ustedes, colegas, por enriquecer este intercambio de experiencias. Gracias por su participación. Gracias especiales a nuestros invitados y pues esperamos vernos en el webinar de la próxima semana. Gracias a los organizadores que nos permitieron pasarnos de tiempo ya casi media hora. Muchas gracias a todos. Seguiremos en contacto. Gracias. Saludos. Gracias.